Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ahora sí, buenas noches, ¿cómo van las cosas? Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Oscar Parra, soy el director de un medio de comunicación que se llama Rutas del Conflicto. Yo soy Juan Carlos Contreras, fotógrafo de Rutas del Conflicto, guía profesional de turismo, entre otras cositas que hago por ahí. Hoy queremos agradecerles que nos acompañen acá. Yo sé que a veces moverse por Bogotá es difícil, pero pues nos da muchísimo gusto verlos aquí. Quiero agradecerle a varias personas y a varias organizaciones por este espacio, especialmente a la Comisión Colombiana de Juristas, que es básicamente la que nos permite que estemos hoy en este escenario, a los campesinos de la ANTA que nos han permitido ayudar a contar su historia acá. Nosotros simplemente somos un vehículo. Esto que estamos haciendo acá normalmente lo hacemos nosotros en Rutas del Conflicto, lo llamamos periodismo persona a persona, y lo que busca es tratar de tener espacios donde podamos contar investigaciones que hacemos a través del teatro, de las calles de Bogotá, de bosques cerca de Bogotá, de otras ciudades del país. Esto es periodismo persona a persona. Queremos también hacer un agradecimiento puntual a la Fundación Heinrich Böll, que es la que nos ha apoyado en el desarrollo de este formato, y también al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz, que hizo posible todo el trabajo que vamos a contarles hoy, ¿vale? Y al Teatro Libre, que ya en nuestra casa ya nos hemos presentado aquí 2 veces y más o menos 3 o 4 en el centro. Nosotros no somos actores profesionales, entonces yo quería pedirles un aplauso a la comunidad que nos invitó y que nos regalen también un aplauso para ver si nos quitan los nervios, por favor. Nos regalen un aplauso, por favor. Con ustedes esta experiencia, restitución de tierras en un parque nacional, el caso de la comunidad campesina de la Danta. Interrumpimos la transmisión de la canción Nací para amarte del cantautor Moder del Vallenato para informar una noticia de última hora. El Gobierno Nacional acaba de expedir el decreto 622 de 1977, mediante el cual se reglamenta la administración, manejo y conservación de los parques nacionales naturales de Colombia. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca garantizar la protección de la fauna, la flora y los recursos naturales del territorio nacional, fortaleciendo el sistema de áreas protegidas y asegurando su preservación para las futuras generaciones. Cuando se conozcan más detalles y la lista de territorios cobijados por esta disposición, estaremos informando. Continuemos con nuestra programación habitual. ¿Qué es eso? No sé qué pasó ahí. Pues, ¿Entendió bien usted? Lo que entendí ahí es que es 1977 y que el gobierno nacional organizó, pues digamos, toda la cosa para crear unos parques nacionales. Pues yo les cuento que los protagonistas de esta historia, de nuestra comunidad, que está acá con nosotros hoy, pues resulta que ellos no escucharon esto, porque probablemente eso nunca sonó. Esto parece que fue como una especie de mundo paralelo donde se informó que se iban a crear unos parques nacionales por allá para esa época, 1977. ¿Usted cuántos años tenía en esa época? Yo nací en el 76, parce. La edad de Juan Carlos, yo no niego la edad. la edad de Juan Carlos es un misterio, ¿saben? A Juan Carlos siempre le decían Falcao, yo pensé que era porque jugaba bien, pero no, es porque no le sabe la edad. No sé si también porque tenía muchos hijos, pero bueno. Menos. En el 77, ¿qué estaba pasando? ¿Quién era el presidente, Juan Carlos? Pues yo sé que en el 76 cuando nací era López Michelsen, pero me acuerdo desde más o menos desde Aturbay, un señor que le sacaban chistes. No sé si alguno lo recuerde. Esta charla es un poquito transgeneracional. Ahí Juan Carlos especialmente sabe unos chistes muy viejos. Si no los entienden, igual apóyenlos, ¿está bien? Yo creo que de Turbay uno debería acordarse más bien por una cantidad de cosas terribles que pasaron en ese gobierno, pero la gente se acuerda de los chistes, ¿no? Pero, a ver, en ese momento el país estaba pasando como por una circunstancia de mucha agitación política, ¿no? Como de mucha agitación social, la gente estaba como inconforme. No sé si usted se acuerda de la primera vez.
Sí, yo estaba como con mi novia y estábamos ahí No, chinqueta. no. Ah, La primera vez esta que está acá. ya, es como ¿No voy a ve? preguntar eso delante de usted. ¿Alguno de ustedes vio esta serie? ¿Sí le suena o no? Vale. ¿Sí? Es una serie de Netflix. Netflix no nos está dando una comisión por promocionarla. Simplemente es como para que pensemos que lo que pasaba en esa serie ocurre más o menos en los años en los que empezamos a contar esta historia. 1977. ¿Qué teníamos ahí? Un país que estaba bastante inconforme con lo que había pasado. Venía de unas décadas tremendas de lo que llama la gente la violencia. ¿Sí o no? Todos se ubican por allá. Una época terrible, de muchísima violencia en los años 50, 60. En los 60 digamos que bajó un poco, pero luego viene el Frente Nacional. Hay como un inconformismo porque la gente creía que el Frente Nacional iba a darle unas cosas, digamos, de las cuales habían carecido hace rato, y la cosa pues no funcionó bien. Entre ellas, adivinen qué, tierras, ¿sí o no? Este país siempre ha estado atravesado por el dolor de gente que ha cultivado la tierra, pero no tiene un documento que pruebe que la tierra en la que vive y trabaja es suya, ¿cierto? Pues resulta que pues, para ese momento mucha gente empezó a irse a lugares donde decían, allá seguramente yo puedo trabajar allá y no me van a meter problemas ahí, no van a tener violencia. Y varios de los protagonistas de esta historia llegaron para los años 70 a esta zona en la que vamos a contarles, y resulta que ellos terminan metidos en un parque nacional, como lo decía la emisora ya ahorita, ¿sí o no? Es importantísimo para ustedes, para que ustedes entiendan la fecha de marzo de 1977. El presidente Alfonso López, ahí un poco en medio de una presión fuerte de sectores ambientalistas, aprueba el decreto 622. Este es un espacio en el que vamos a interactuar con hartos abogados, ¿cierto? Entonces va a haber muchos decretos. Este 622, ¿le suena? Este lo que le permitió al presidente es tener un marco legal también. Yo creo que de tanto ensayar con los abogados ya se me prendió. El marco legal. ¿Cuántos abogados hay acá? ¿Pueden levantar la mano? Uy, hijo de pucha, yo explicando vainas, qué vergüenza con ustedes, no, perdón. Entonces, el marco legal, digamos, que le permitió al presidente de la República crear un montón de parques. En ese momento ya había uno que otro parque, pero no había un montón. Los Guácharos, en el 59, los Guácharos. Exactamente. Y el 6 de marzo, pues pasa lo del decreto 622. Y 2 meses después, ¿qué pasa? Pero es que también, o sea, eso fue en marzo, en el mismo año, entre más o menos el 6 de junio y el 24 de junio de ese año, también el señor presidente firma para que se creen otros 18 parques, imagínense. Sí. De haber terminado la mano cansada. Claro. En 3 semanas firmó la creación de 18 parques en Colombia, ¿no? Miren los que creó, vamos a hacer acá rápido un test a ver ustedes. Parques y santuarios de flora y fauna. Sí, ese que está acá, Corales del Rosario y San Bernardo. ¿Lo conocen? ¿Sí o no? Sí, un montón de gente ahí, lastimosamente uno no lo recuerda por natural, sino un montón de gente borracha, triste, ¿no? Vale. Parque Nacional Macuira. ¿Sí? En La Guajira. En La Guajira, muy bien. Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. La Guajira. En Camarones. Bien. Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Desde el avión se ven, ¿no? Sí, ¿la ha pasado no por ahí? Cuando uno va por esa espectacular carretera 20 carriles que tenemos, que se llama la Ruta del Sol, ¿cierto? Después de 45 horas de viaje, entonces uno, ay, sí, la Ciénaga. Bien. Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. ¿Alguien conoce Los Colorados? Ah, Tarea. yo tampoco, berraco. No lo había escuchado nunca. Parque Nacional Natural Chingaza. Chingaza. ¿Vale? Sí, aquí al lado, ¿no? Saludos a nuestro alcalde. Exactamente. Parque Nacional Natural Cordillera de Picachos. Por ahí hemos estado, parce, cerquita. Es que es una belleza al sur ahí del distrito, en los límites con el Meta, por ejemplo. Es que es una belleza, cae prácticamente hacia la Macarena. Parque Nacional Natural Sumapaz. ¿Sí? ¿Ese sí o no? Más grande del mundo, ¿no? El páramo más grande del mundo. Parque Nacional Natural Munchique. ¿Dónde queda? ¿Dónde? ¿En el Cauca? Uf, bien, nos sacaron de un lío porque no la teníamos. Parque Nacional Natural Sanquianga. ¿No? Espera, a mí me da mucha vergüenza, ¿qué tal que sea Sanquianga? Y como el estado de como las tildes. Tarea. No sé. Parque Nacional Natural El Cocuy. Mi primer parque que fui de montañista, al Cocuy.
Sí, hay alguien de Huicán por allá, Huicán de la Sierra, de Chita. Chita, toda esa zona, porque hay gente que le pelea a uno que no, que la sierra no es del Cocuy, sino de esos otros. Bueno, por allá. Parque Nacional Natural Pisba. ¿Sí? ¿Por ahí Bien, qué ¿no? pasó? ¿Por ahí qué pasó? Campaña libertadora, ¿no? Bolívar le pegó una gripa ahí duro, ¿sí o no? Parque Nacional Natural Tamá. Arriba. Hay un osito ahí, debe ser tierra fría, ¿no? Eso es como entre los límites de Santander y norte de Santander. Iguaque. Santuario de fauna de Iguaque. ¿Sí o no? ¿Vale? En Villa de Leyva. Qué bella Leyva. Este para mí, oiga, de verdad, yo creí que era una broma cuando Juan Carlos me lo decía. Parque Nacional Natural Las Hermosas, Gloria Valencia de Castaño. ¿Saben quién es ella? ¿Quién fue? ¿Quién levante la mano, quien sepa quién es Gloria Valencia de Castaño? ¿Vale? No lo vamos a contar a la gente, todo bien, ¿vale? Listo. Esto me impresiona, ¿no? Uno sabe cuando uno va pasando los años. El otro día en una charla dije Lucho Herrera y alguien dijo, ¿quién es ese señor? Entonces el corazón se va arrugando cada vez más, ¿no? No, ahorita nos dijeron. ¿Eso es un radio? Sí. Entonces, inexplicablemente le pusieron el nombre de Doña Gloria Valencia a ese parque, ¿no? Como chisme, ¿no? Doña Gloria Valencia tenía una hija que se llamaba, ¿cómo? Pilar Castaño, ¿cierto? Y Pilar Castaño, adivinen de quién era nuera. Del presidente López Miquelsen, ¿vale? Así como cuando uno le quiere poner el nombre a un parque nacional, ¿no? A la consuegra, diga uno, ¿cierto? Así, ¿no? Tremendo detalle, ¿no? ¿Sí se llama consuegra? No sé. Vale. Listo. Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Más duro para llegarle. Durísimo, el nevado espectacular, un glaciar enorme que hay en Colombia. Santuario de flora en la isla Corota, no tenía ni idea. En el Pacífico, en Nariño. Y por último, Parque Nacional Natural Paramillo. ¿Y por qué lo pusimos acá de últimas? Porque es el escenario de esta historia, ¿está bien? Imagínense el suceso político tan jodido si el presidente de la República firma en 3 semanas que más de 2 millones de hectáreas se convierten en Parque Nacional o santuarios. Oh, es una decisión política jodida, ¿no? Hay un poco de empresarios que no habían dejado que el presidente anterior, ¿se acuerdan de Misaelito? Que firmara, no sé si Misaelito quería firmar, pero allá se intentó y no se logró. ¿Bien? Ahora, todos, es un terreno enorme, 2 millones de... ¿Se imagina qué tan grande es eso? Pero es que también esas implicaciones que tiene, ¿no? Legales, sociales, porque eso es enorme. Y no solo ahí, ¿no? En todos los parques. Pues una cosita, todos los campesinos que vivían en estos parques, a partir de esas fechas, quedaron metidos dentro de parques nacionales. Aun cuando ellos creían que esa tierra era de ellos, porque lo habían cultivado, la habían cuidado. ¿Qué tan grande es el Parque Nacional Paramillo? ¿Listo? Tiene 5.030 kilómetros cuadrados. Miren a Risaralda cuánto tiene. ¿Todos saben qué es Risaralda? Yo la otra vez un candidato presidencial no sabía que era Bichada, ¿se acuerdan? Entonces, ¿vale? Allá entonces son 5.392. Es más grande que un departamento. ¿Cuánto tiene Bogotá, la hermosa ciudad donde ustedes viven, en kilómetros cuadrados? 30, más o menos. Por ahí 30, 30 y algo. Imagínense cuántas veces está en este parque, ¿no? Para que hagan, si no está buena la matemática, unas 20 veces, no mentiras, como unas 18 veces, 17 veces. ¿Está bien? Pero espere. Nos ubicamos un momentico. ¿En dónde queda el parque? Bueno, ¿dónde queda? ¿Alguno de ustedes lo localiza más o menos? ¿Le suena? A ver, vamos a ubicar acá. Viene la clase de geografía. Este es el espectacular mapa de Colombia y vamos a ubicarlo allá arriba. Ese es el departamento de Córdoba. ¿Sí? A todo el mundo también le suena, ¿no? En la costa Caribe hay un montón de gente que no cree que en Córdoba haya páramos, ¿no? Y que haya montañas. Pues ahí hay montañas. Ese es el departamento de Córdoba y eso que ustedes ven señalado ahí es Tierra Alta. Un municipio del departamento de Córdoba que es clave para la ubicación de este parque. ¿Todo bien? Listo. Ahí más o menos queda, vamos a pintarlo un poquito más en detalle para que ustedes lo vean ahí. Ahora sí. ¿Vale? Eso que no se ve ahí, dice no el Paramillo, perdón, pero es que no pillamos el contraste de blanco del videobeam. Ese es el parque, lo que está en verde. Nacen 2 ríos ahí, el río Sinú y el río San Jorge. ¿Alguno ha ido a Montería? ¿Sí se ubica ahora sí? Vale. Si se fijan, está en medio de los 2 departamentos, tiene un pedacito abajo en Antioquia y el otro ahí arriba.
una cosa clave acá, y es que lastimosamente lo que nosotros vemos como algo natural y espectacular, para algunos grupos ilegales y actores armados, esto se convirtió en un corredor, ¿no?, para mover un montón de cosas. ¿Ustedes han visto esa jorobito ahí de Antioquia? Esa morrito que está ahí arriba, ¿qué queda ahí? ¿Le suena el Bajo Cauca? ¿Sí o no? ¿Qué se produce en el Bajo Cauca a nivel económico fuerte? Oro, ¿vale? Un montón de oro. ¿Y qué es lo que queda, Juan Carlos, allá en ese golfito, ese huequito allá? El Golfo ¿El Golfo de qué? de Urabá. Ah, bien, parce, bien. Ese que está allá, el Golfo de Urabá, tenemos ahí una salida cerca de Panamá, entonces se forma un corredor en donde empiezan a circular lastimosamente droga, oro, ¿no?, armas, y lo que se vio para muchos campesinos como un espacio de paz para ir a vivir y cultivar su tierra, pues terminó atravesado por este tipo de cosas, ¿no? Ya me ubiqué, parce, porque yo alguna vez quise ser guardaparques y pues nos dieron como que la charla de todos los parques. Esta vaina es impresionante, es maravilloso la biodiversidad que hay allá. Va desde 125 metros sobre el nivel del mar hasta 3.960, imagínense. O sea, hasta el páramo. Imagínense todos esos ecosistemas, pisos térmicos, toda esa biodiversidad que hay allá. Por ahí me puse a investigar, a chismosear alguna vez y tiene más o menos más de 1.400 especies. Y lástima porque ya hay como 20 que están en vía de extinción. Y así como abogo, porque yo soy como matemático a veces, yo le calculé el 4% del territorio nacional ocupa el parque. Imagínense la riqueza natural que tenemos allá. Y pues entre esas especies que mencioné, que dije ahorita, hay una cual es la más representativa de allá. La Danta, ¿vale? Es el nombre que le da la comunidad. ¿Listo? Ahí la ven ustedes, mírenla ahí. La comunidad de la Danta queda en ese bracito del parque. ¿Está bien? Está atravesada además por una quebrada que se llama la Quebrada de la Danta. Es una tierra bastante fértil y ahí básicamente lo podemos ver ahí, ¿no? ¿Desde qué metros? Aquí están nosotros hablando un poquito, porque ellos no nos pudieron decir exactamente en metros, pero estamos hablando más o menos entre los 500 metros y los 1200. Ahí me dicen que se da yuca, café, plátano, ¿qué más? Ñame, Cacao, voy a ver. cacao dijeron por acá, ¿no? ¿Algo más? Arroz, maíz, creo que se da de todo. Y me imagino también la diversidad de especies, ¿no? Listo, entonces vamos a armar este rompecabezas un poquitito, Vamos ¿no? a ver para entenderlo más. Listo, entonces, para que nos entiendan un poquito qué municipios son los que conforman el Parque Nacional. Entonces, de entrada tenemos al municipio de Tierra Alta, vamos a ponerlo por acá, en este rompecabezas, bien. Luego sigue Ituango, ¿le suena? En Antioquia, bien. Puerto Libertador, tenemos acá este lado de Córdoba. Y Montelíbano. Y por último, San José de Uré, de Córdoba. Si se fijan, pues tenemos entonces 1, 2, 3, 4 municipios de Córdoba y un municipio de Antioquia. ¿Está bien? Aquí la cosa es que, por acá les contamos, porque esta decisión del gobierno termina de alguna manera, pues, marcando una línea que no existía en la comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo queda limitada esa frontera? Sí, aquí lo que vemos, acá me ayuda, prácticamente con esa decisión que toma el gobierno se traza una línea por donde los campesinos habían, había accidentes de, ¿ya? ¿Listo? Entonces resulta que esa línea que termina trazando el gobierno, pues se le atraviesa a la comunidad por la mitad. Esta línea que ponemos aquí en la mitad, segundo para que nos quede un poquito más derechita, sirve también como una línea simbólica que nos permite ver como dos visiones del territorio que son bien contrastantes. De un lado, pues tenemos un estado que dice, bueno, de esta línea para allá es una zona de protección ambiental en donde no puede haber propiedad privada, importantísimo, ¿cierto? No hay propiedad privada y está hecha para tener un cuidado especialmente ambiental. No puede haber nadie allá ni cultivando, ni tumbando árboles, ¿está bien? Y del otro lado, pues también una mirada como la del campesino, ¿listo? Hola, yo soy un campesino de Antioquia y pues imagínense que yo salí corriéndole a la violencia política de esa época, imagínense.
éramos afectados por la violencia. Y no solo yo, muchas familias, muchos amigos míos, muchos compadres, comadres con sus familias salimos de allá. Pues resulta que a nosotros nos dijeron, oiga, por allá en la Anta, en Córdoba y Antioquia, ustedes pueden ir a vivir. Y así hicimos. Llegamos allá, mis compadres y mis comadres. En mi caso, yo llegué, un señor de una comunidad indígena, llegó y me vendió un pedazo de territorio ahí y yo lo que hice fue firmarle un papel. Algún papel ahí, pues, donde había el compromiso, pero no era una escritura, ojo, no era una escritura. ¿Sí? También tengo el caso de otro compadre que se fue para allá, pero él sí llegó con su familia y se instaló en unos terrenos, no le firmó nada a nadie. Eso sería como instalarse en un baldío, ¿cierto? Pero lo utilizó para su vivienda, su territorio. Nosotros llegamos allá a vivir, a producir, a cultivar, a vivir felices. ¿Sí? Pero no solamente eso, nosotros cuidábamos el territorio, cuidábamos la naturaleza, cuidábamos de sí mismos, hasta que llegaron estos. Hola, ¿cómo van? ¿Bien? ¿El Estado me escucha o no? ¿No? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, este cuerpo estatal ha sido pues administrado cada 4 años por uno diferente, ¿no? Ha sido un cuerpo, digamos, que ha sido asumido por diferentes personas, este cuerpecito. Y lo que pasa, pues, es que para esa época, en los 70, pues, nosotros teníamos una visión, pues, que estaba mucho más pensando en que ese territorio, pues, había que cuidarlo, pero no estábamos pensando exactamente en quién estaba ahí dentro, ¿no? Como decía Juan Carlos, para nosotros eso es un baldío. Hay un montón de abogados y abogadas acá. ¿Explico qué es un baldío? ¿Alguien quiere saber, tiene la duda de qué es un baldío? Por si acaso. Bueno, un baldío pues es un terreno que es del Estado, así muy por encima, qué vergüenza porque esto no es tan técnico, pues es un terreno que es del Estado, ¿sí? Pero no tiene papeles, no tiene documentos, o sea, no hay escritura ni nada. Entonces ahí podía haber unos baldíos. En todo caso, cuando yo decido como Estado convertir eso en un parque nacional, pues hombre, ya eso queda básicamente como un terreno mío, digamos, del Estado, ¿no? Pero aquí yo cuando tomo esa decisión es porque estoy asumiendo que dentro de ese terreno, de ese territorio, hay probablemente comunidades indígenas que han cuidado ese entorno natural, pero adivinen, pues no, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos faltó? ¿Vale? Pues porque simplemente nos quedamos pensando en que la gente que vivía ahí eran indígenas y pues... ¿Y qué? ¿Y nosotros qué? Pues faltaron los campesinos, ¿no? Faltaron los campesinos. No los tuvimos en cuenta en ese momento. Y yo creo que como es el 77, seguramente alguien que venga a administrar esta vaina en unos años va a tener que solucionar eso. Pero es que 2025 y no nos solucionan nada. Imagínense. ¿Cierto, comadre? ¿Dónde está la comadre Ledis por acá? Comadre. Comadre, venga. Venga por acá, su merced, y nos cuenta, venga. Bienvenida, comadre Ledis. Un aplauso, por favor. Bueno, comadre, cuéntenos nombre y apellido completo, por favor. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Lady del Carmen Ricardo Mercado, vengo de la vereda de la Danza. Bueno, su merced, ¿cuándo llegó allá a la Danza? ¿En qué año? Pues yo a la Danza llegué en el 87 porque mi papá vivía allá. Ya después mi papá murió y me dieron mi parte, mi previo, donde estaba viviendo últimamente, que salí desplazada en 2007. Bueno, vivíamos allá en el previo, pues vivía muy bueno, se cosechaba y también había buenas comidas, se sembraba. Cuando íbamos a sembrar, invitábamos a los vecinos para que lo ayudaran para la siembra, para las cosechas. O sea que su merced llegó allá con su familia en el 87. Ya había antes otras personas que vivían allá, pero así como usted llegó, llegaron muchas personas después del 77. Y ellos tampoco sabían que eso era territorio de parques nacionales, que pertenecía a parques nacionales. No se sabía que pertenecíamos a parque, no sabíamos nada. Ya con el tiempo,
nos dijeron que nosotros pertenecíamos, que estábamos dentro, el predio de nosotros estaba dentro del parque. Bueno, y ahí nosotros, pues, el parque ya no quería que nosotros tuviéramos, que no cosecháramos. Pues ya ahí ya vino el asunto que lo desplacemos al pueblo de Río Verde. Ustedes se desplazan a Río Verde, bueno, y hoy en día, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿cuál fue su reacción después de que Parques lo sacó? Pues sido muy duro, porque la realidad nosotros vivíamos muy sabroso en la vereda. Allá en el previo vivíamos muy bueno, porque allá teníamos de todo. En cambio que en el pueblo no tenemos eso, lo que teníamos en el monte, allá en el previo que teníamos. Es muy duro para nosotros. Entonces salimos desplazados y estamos esperando a ver que lo ubiquen en otro lugar. En otro lugar, que no sea allá mismo, que sea en otra parte, para nosotros sí. Muchísimas gracias, doña Ledis, muchísimas gracias, de verdad. Ahorita seguimos conversando. Un aplauso, por favor, de verdad. La palabra restitución. De nuevo, qué vergüenza con todos los abogados y abogadas que están acá. Pero para los que no, ¿qué les suena restitución de tierras? ¿Qué opinan? ¿Alguien le suena algo? ¿Qué condición necesita tener una persona para solicitar una tierra en restitución? Una condición, pero fundamental. Desplazada. Que ha sido víctima, ¿no? O desplazamiento, que de alguna manera ha sido víctima del conflicto y que eso le haya implicado un desarraigo de su tierra. ¿Sí o no? ¿Está bien? Yo aquí, la verdad, me les quito el sombrero, porque ustedes han estado viviendo en medio de un entorno muy complicado, con muchos actores armados y lleno de violencia desde hace rato. A veces me pongo a pensar, porque si ustedes se fijan, ahorita vamos a hablar un poquito del recorrido, son más de 50 años con actores armados ahí, sufriendo de las consecuencias de la violencia. Porque no solamente el problema de esto es que ellos tenían tierras dentro de un parque nacional, sino que fueron victimizados posteriormente, ¿no? Posteriormente, durante su vida en ese entorno, ¿está bien? Entonces, ojo, tenemos unas comunidades que están viviendo ahí, les convierten eso en un parque y empiezan a sufrir un montón de cosas. Pero yo sí creo que lo mejor acá es que nos acompañen dos de los compañeros que están allá de la DANTA, que por favor los invitamos acá, don Francisco y la señora Mónica, por favor que sigan, por favor, acá están, vienen directamente desde la DANTA, un aplauso para ellos, por favor. Bueno, por acá rápidamente los presento. Don Francisco, ¿cómo está? ¿Qué tal el frío? ¿Le ayuda por acá? Hombre, siempre frío porque nunca nos había tocado esta tierra, pero sí fría. No, en realidad no. Hoy les pregunté, ¿la Danta es fría? Y me dijo, sí, es fría, fría. Se siembra yuca. Yo ya dije, no es tan fría como acá, digo yo, ¿no? Doña Mónica, ¿qué tal ha tratado Bogotá? Bueno, muy bien, un clima muy sabroso, aunque el clima de la Danta es muy parecido, siendo que es un poquito más cálido, pero también se necesita uno abrigarse. Sí, mira, los rolos, que somos los de acá de Bogotá, no logramos entender la temperatura. Todas las noches nos quejamos y decimos, hoy sí está haciendo frío, ¿no? Eso es una cosa de todas las noches, pero bueno. Voy a invitar a Juan Carlos. Juan Carlos es un experto en montañismo y además en armar enredos, para que nos vaya contando acá algunos nudos que tienen una cosa simbólica. Por favor, si nos acompañan acá, por favor, para ir contando un poco cómo ha ido cambiando un poco el entorno de la comunidad de la Danta con la violencia que infortunadamente han sufrido. ¿Listo? Vamos a iniciar con un nudo muy sencillo, que es un nudo de amarre sencillo, porque ahí inicia todo. Listo. Entonces va a arrancar Juan Carlos con un nudo de amarre, y entre más vamos moviéndonos hacia este lado del escenario, vamos a ir construyendo unos nudos más complejos que se fueron formando acá. Vamos a comenzar con el primer momento que tenemos acá, del 67 al 84. Resulta que en esa época surge, en ese entorno de Córdoba y Antioquia, un grupo guerrillero que se llama el EPL, Ejército Popular de Liberación, ¿no?
es como la tercera guerrilla grande que surge en el país, después de las FARC, del ELN, surge ahí el EPL, ¿vale? Y surge en la zona donde ustedes ahora, pues digamos, luego vivieron mucho tiempo. Lo que escuchamos y lo que hemos documentado y lo que ha comentado la CCJ es que empieza una guerra muy fuerte entre el ejército y el EPL, ¿no? Y ahí miren quién lleva del bulto. ¿A quién terminan señalando el ejército de colaboradores del EPL y estigmatizándolos? A los campesinos, ¿sí? Don Francisco, ¿qué sabe usted de esa época? ¿Cómo se sentía esa estigmatización? Bueno, en ese entonces era un caos muy bravo porque cuando pasaba la guerrilla y llegaba el ejército a tratar mal a uno que nosotros, que uno era el colaborador de la guerrilla, la guerrilla tenía fuerza por nosotros, que eso tenía fuerza por nosotros porque nosotros manteníamos con ellos por allí. No, era algo diferente porque ellos pasaban y listo, y nosotros ni comida ni nada le dábamos porque, ay, si ellos no le pedían comida a uno, no, nada de eso. Después llega otro grupo en el instante que se llama la FARC. Un segundito para ir a ese. Usted me decía también que inclusive por tener botas o por tener algún tipo de... Entonces, como éramos campesinos y no teníamos fuerza para comprar un mulo o bestia así para uno mover la carga hacia allá y hacia acá, entonces se le quemaban, uno se hacía una jícara y aquí así se le quemaba, esto por aquí se le quemaba, por acá la bota, le quemaba aquí donde llega la bota, se le quemaba. Bueno, entonces allí eso era también algo que nos llevaba más mal todavía. Y muchos encarcelaron por eso. Solamente por tener acá marcada atrás. Marcado aquí. Bueno, grave, ¿no? Grave ya. Vamos a movernos un poquito más hacia este costado y vamos a, si ustedes nos ayudan a tensionar acá la cuerdita, por favor. Vamos a pedirle a Juan Carlos que nos ayude con el siguiente nudo. Juan, ¿qué nudo viene a continuación, por favor? Vamos a hacerlo aquí, por favor, ¿me tienes el micrófono? Este es un nudo, una gasa sencilla y sirve para anclar, amarrar o colgar algo, ¿sí? O anclar de pronto, no sé, simbólicamente a una comunidad, a un territorio, pero cada vez se va complicando más. El de allá es sencillo y aquí ya se va complicando el nudo. Listo, vamos al siguiente periodo, por acá está bien. 1985-1995. Entonces, además del conflicto que había entre el ejército y el EPL, pues aparecen ahora las FARC, ¿no? ¿Dónde nacían las FARC? Las FARC nacen allá en un digamos, un arco por allá entre el norte del Cauca, el sur del Tolima, ¿no? Los Sumapaz, más o menos. Y para el año 1984 ya llegó arriba, ¿no? Primero ha llegado a Urabá y luego entra el nodo del Paramillo. Y entonces ahora la cosa se complica. Hay mucha gente que cree de manera muy general y superficial que todas las guerrillas en Colombia eran iguales, todos son comunistas y amigos. Oiga, pero las FARC y el EPL sí no se querían ni poquito, ¿yo? Ni poquito. Entonces ahora, además del ejército y del EPL, tenemos a las FARC que se da bala con el ejército y también se da bala con el EPL. Señora Mónica, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Nos puede recordar un poquito de qué se vivía en la Danta? Bueno, en ese tiempo se daban enfrentamientos entre el EPL y la FARC, la guerrilla. Ellos se enfrentaban y el campesinado era el que sufría toda esa violencia. Vivíamos preocupados cuando se escuchaba que en tal parte está el EPL y del otro lado está la guerrilla, y uno presentía, se va a encontrar esta gente y no se sabe la hora, y uno no dormía tranquilo. Uno a veces no comía tranquilo ni salía tampoco muy temprano a laborar al campo, a ver sus terrenos, porque pensaba que de pronto se iba a encontrar con cualquier grupo de eso. Y se daban enfrentamientos cada rato.
cada rato. Y el campesinado, nosotros éramos los que sufríamos todo ese proceso de violencia. Nos encerrábamos en un cuarto, ahí orábamos y le pedíamos a Dios que nos diera fuerza, porque eso era seguro que apenas se encontraba, había enfrentamiento. Y nosotros, entonces cuando estaban en la misma ruta, en la misma vía, uno no dejaban pasar, y el que dejaban pasar ahí lo paraban y ahí lo detenían, y ahí a veces se quedaba uno esperando que llegara el familiar porque algo pasó, algo pasaba, y era muy maluco vivir eso, esas experiencias por allá. Listo, señora Mónica, muchas gracias. Bueno, esto se va complicando, Juan Carlos, porque ahora sí vamos a hacer un nudo más complicado, más difícil. A ver, ¿cómo se llama el nudo? Por favor, ven para acá. Se llama ballestrín, que tú me vas a sostener la linterna de este lado. Parece algo fácil, pero si se hace mal. ¿Sí? Son dos orejitas en dirección contraria. Metemos y aseguramos duro, porque aquí vamos a colgar peso. Ese peso puede ser el peso de la realidad. Esto todo tiene un límite, puede que se caiga, ¿no? Bueno, y esto fue empeorando porque adivinen qué pasa, año 1996-2006, llegan los paramilitares y se consolida eso. Estirémoslo, por favor. Se consolida ya el paramilitarismo de la mano del ejército. Entonces, en la mitad del periodo anterior, en el 91, en el 90, el EPL firma la paz con el gobierno Gaviria. Perdónenme si no soy exacto, si a finales del gobierno Barco Gaviria, firma la paz, pero se quedan las FARC ahí. Y ahora llegan los paras, ¿no? De la mano con el ejército. Y don Francisco, lo que he escuchado es que esos 10 años sí fueron, pero terribles, ¿no? Esto fue empeorando. Sí, entonces ya en ese entonces el cabo era más grande. Ahí sí teníamos un buen miedo, porque ese sí, pues porque los otros grupos no nos asesinaron tanto, sino ya lo que fue la autodefensa. Sí, hasta una hermana mía cayó en eso, fue asesinada en eso. Lo siento mucho, don Francisco. ¿En qué fecha fue asesinada ella? Fue asesinada en el 2008. En el 2005. En el 2005, güey. Y ahí me imagino que el estigma también, ahora los paramilitares lo señalaban a ustedes de guerrilleros. Claro, allí entonces ya el campesino que estaba muy adentro de la danta, en el campo para arriba, ya ese era guerrillero. Ya, en Viernes Santo, lo que era Viernes Santo, Altomira, que es la misma vereda de donde nace la quebra de la danta, se llama el cerro Altomira, un cerro grande. Bueno, aquí vamos entonces, Juan Carlos, por favor, nos ayuda con otro nudo, porque esto ya se va volviendo más doloroso y más difícil, Vamos digamos, de soltando, atar. por favor, me tienes. Vamos soltando un poquito. La cuerda la vamos a coger doble. Este nudo que voy a hacer se llama 8 en gasa. Tiene la forma de un 8. Es un nudo muy seguro. Cuando están escalando, ¿sí? Sirve para asegurar a una persona. ¿Sí? Puede asegurar a una persona algo, pero no sabemos también cuánto pueda durar una persona o una comunidad con esa seguridad, ¿vale? Bueno, Juan, gracias. Vamos estirando acá, por favor. Y nos vamos acercando aquí sobre el final acá de los momentos. Vamos del 2006 al 2015. Entonces, ¿qué pasó en el 2006? Pues termina un proceso de desmovilización de las AUC. ¿Les suenan los paramilitares? Que han comenzado un proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces se desmovilizan pues una gran cantidad de hombres, pero otros no. Y lo que tenemos acá es que se recicla la guerra. Hay gente que dice, no, es que luego durante ese tiempo vivimos en paz. Pues no, hay muchas zonas del país que no. Aquí lo que tenemos es que, no sé si ustedes han escuchado el término águilas negras, esto es como súper confuso, pero parece que un grupo de paramilitares de las AUC continúan delinquiendo en Urabá. Inicialmente parece que se hacen llamar águilas negras, luego ese término se terminó usando para un montón de cosas horrorosas,
pero rápidamente ellos se pusieron un nombre formal: Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Sí les suena o no? Ahora se llaman Ejército, se autodenominan Ejército Gaitanista. La policía rápidamente les puso otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Clan del Golfo, ¿vale? Y pues en la mitad de todo eso ellos llegan también al nudo del Paramillo y empiezan a darse bala con otro grupo que surge también de los paramilitares, que son los paisas. Entonces ahora tenemos a los paisas dándose bala con el Clan del Golfo, al ejército, y las FARC, que se replegaron a ese punto, siguen en el nudo del Paramillo. Entonces parece que en ese periodo, sí, don Francisco, es que se vienen duros los desplazamientos. Aunque todo el mundo decía, este país empezó a tener paz, para ustedes la cosa no era así, ¿no? Era muy brava porque casi todos los años había desplazamientos. Claro, hubo desplazamiento en el 2006, en el 2007 y en el 2008. Hubo desplazamiento en masivo. El desplazamiento masivo más grande fue en el 2008. ¿Y ahí por qué? Si me ayudan los dos. Bueno, en ese tiempo sigue la violencia en nuestro territorio. Ya se encuentra la guerrilla, se encuentran las autodefensas, que ellos nunca se fueron. Solo se fue un grupo supuestamente, pero entonces quedó el grupo minero, quedaron las águilas negras y luego la autodefensa. Sí, la autodefensa. Ya después ya le colocaron el otro nombre, los gaitanistas. Y entonces entre ellos también había discusión, peleaban territorio. Una vez hubo una masacre en todo el filo de la Danta. O sea, ellos estaban en el filo y un grupo, y acá en el corregimiento de Río Verde, que es el corregimiento cercano, estaba el otro grupo, y se mandaban avisos: para allá vamos, y el otro le decía: acá te espero, para allá vamos, acá te espero, hasta que un día se metieron y hubieron 6 muertos. Bueno, también peleaba territorio la FARC con los paras, y se enfrentaban cada vez que se veían. Ahí cada enfrentamiento de eso, el campesino presentía y pasaba su dolor, pasaba su tristeza, su momento amargo, y ahí vivía uno sus malos momentos. Si se encontraba el ejército también con la guerrilla, eso era seguro un enfrentamiento. Si se encontraba el ejército con los paras, también había enfrentamiento. O sea que en ese entonces habían varios grupos al margen de la ley, y ellos, la felicidad era encontrarse, porque a cualquier hora del día escuchaba uno sonar. Entonces uno vivía muy preocupado, vivía uno triste, vivía uno... nunca el campesino que sobrevivió, gracias a Dios, ahí está mi familia y los que estamos aquí presentes, aprendimos de eso, que uno no veía a nadie y podían pasar por ahí, y uno: pasó fulano, no pasó nadie, usted escuchó, no escuché, usted vio, no vi. Y así sobrevivimos toda esta violencia, porque sí pasaban, pero nosotros preguntaban y no, yo no he visto. Nosotros somos, ¿y usted sabe quién soy yo? No, eso sabe usted quién es usted, nosotros no sabemos. Cada quien se dedica a lo suyo, nosotros no sabemos. Así le decíamos, y bueno, y aprendimos eso, a ser muy prudentes. Y gracias a eso estamos aquí sobreviviendo. Bueno, entonces durante esos años hay varios desplazamientos, la gente empieza a irse hacia Río Verde. Y para el año 2000, vamos al siguiente, Juan Carlos, vamos a con nuestro último nudo, por favor, ¿qué nudo va a ser? Más que nudo, es un tejido que vamos haciendo de muchas cosas que nos pasan durante nuestra vida, en los territorios, en nuestro país, y que podemos, depende de la voluntad que tengan algunas instituciones, que este nudo, que este tejido vaya creciendo, ¿cierto? Hasta no se sabe cuándo,
o sencillamente que llegue hasta ahí y se pueda solucionar muy fácilmente. Bueno, y aquí llegamos al último periodo, 2016, año importante para el conflicto armado en Colombia. ¿Qué pasó ese año? Acuerdo de paz. Entonces las FARC salen del territorio, en teoría, ¿no? Entonces uno dice, bueno, al menos un actor sale y ustedes van a tener un poquito más de descanso. Pero ¿qué ocurre ahí? Especialmente el año 2018, en el gobierno de Iván Duque, hay una fuerte presencia del ejército dentro del Parque Nacional, pensando un poco en sustitución en erradicación de cultivos de uso ilícito, y entonces empiezan a ver a los campesinos como si fueran prácticamente como criminales, ¿no? Hay un ataque muy fuerte del ejército hacia comunidades campesinas en varios parques, eso está documentado. Entonces, para cerrar acá, don Francisco, ¿qué pasó en esa época, 2016-2022? 2016-2022 hubo un buen desplazamiento, sí, claro. Hubo falsos positivos también, todo eso lo hubo. Sí. Y en el último desplazamiento con el ejército, ¿cómo fue? Creo que fue 2022, ¿no? 2022, sí. Volvimos a territorio. Otra vez nos hicieron desplazar otra vez hacia Río Verde, que es donde vivimos ahora. Allá están las tierras, pero están solas, una parte medio viviendo la gente por ahí, pero no, eso entonces fue otro desplazamiento que ya fue el último y ya no había más desplazamiento. Bueno, aquí vamos cerrando. Queríamos agradecerles muchísimo, especialmente a los dos, porque esto implica además que ustedes recuerden un poquito con dolor todo lo que ha implicado la violencia para ustedes, para sus familias, y el desplazamiento, que pues uno cree que no es tan intenso como un asesinato o otro tipo, digamos, de hechos victimizantes, pero el desplazamiento implica un montón de dolores. Entonces quiero que le den un aplauso muy grande aquí a nuestra Francisco por sus palabras, y luego nosotros invitamos a servir. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo la ven? ¿No? Saben que algo de este formato que me parece una locura es escucharlo de la propia voz de las fuentes aquí mismo, ¿no? Es muy doloroso, y tener la posibilidad de tener a 7 miembros de la comunidad hoy con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por compartir todo lo que nos han compartido. Un aplauso acá chiquitico nuevamente para ellos, por favor. Bueno, parce, esto está un sancocho. Tenemos muchas cosas, ¿no? Muchos factores ahí, porque ellos tienen su tierra, no tienen escrituras. Pues, ¿qué hace uno? ¿Sí? No puede hacer nada, no puede tener un emprendimiento, ¿no? Esperar a ver qué le dicen. Pues una cosa, ¿no? No hay tierra, no hay papeles, no hay escrituras, pero están encima dentro de un parque nacional. O sea, imagínense ya lo complicado que es ir a pedir que le restituyan algo, no tienen escrituras, y del otro lado están metidos dentro de un parque. Y la violencia comprobada, ¿no? Que es un factor que afecta también muchísimo. Pues yo lo veo difícil. Si yo fuera abogado, no sé. Imagínense ese chicharrón, ¿no? Sí. Menos mal que acá hay hartos abogados, ¿sí? Yo estoy tranquilo si digo algo malo, porque seguro acá ustedes me respaldan, ¿no? Uno sabe, ¿no? Alguna demanda, acá les puedo pedir favor a alguno, ¿cierto? Entonces, pues no sé qué hacemos, qué nos inventamos. Pues seguramente hay alguien que se le va a medir a esto, ¿no? Yo creo, ¿quién podría? De pronto aquí en el público hay alguien, ¿cierto? Yo creo que les cuento una cosa, y es que sí hay alguien que se le midió a esa demanda. Se le midió a construir una receta que implica una cosa histórica que esperemos que salga más adelante, y es que un campesino que fue víctima de la violencia dentro de un parque nacional pueda tener una restitución de tierras, ¿no? Esa torta bien especial, pues vamos a ver cómo se prepara. ¿Y quién se le mide a hacerla? ¿Vale? Y con ustedes, cocinando con juristas, CCJ, cocinando con juristas, perdónenme, pero los nervios me ganan. Ayúdenme acá, por favor, a levantar el escenario hacia adelante, por favor. Listo, cocinando con juristas, señoras y señores. ¿Cómo va todo? Uy, qué pena el afán, pero se nos movió acá la escenografía, pero me amarro el delantal, qué pena con ustedes. Y los gorritos tocan las orejas, o si no nos caen.
Un segundo ya, por favor, qué pena, esto es toda una hora acá de malabarismo. Un segundo, por favor, que logramos. Bien. No salió tan bien como en el ensayo, ¿no? Bueno, acá en Cocinando con Juristas, porque le íbamos a llamar de otra manera, pero nos podían demandar, aunque sé que ustedes nos pueden respaldar, porque sé que hay otro programa que es famoso de cocina en Colombia, pero no, vamos con CCJ, Cocinando con Juristas. Vamos a ofrecerles una espectacular receta de cómo se prepara una demanda de restitución de tierras. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, Juan, ¿se le mide entonces? Pues yo cocino otras vainas, pero hasta allá, no sé. Creo que Juan no cocina nada en realidad, Sí, pero bueno. No, en la vida real no. Listo. La idea es hacer una muy buena demanda de restitución de tierras para pedir la tierra de unos campesinos que vivían en un parque nacional natural. Bueno, yo sí sé quién se le mide. ¿Quién? Yo tengo una amiga, colega, chef. Ella sí sabe, ella es experta en esa receta. ¿La llamo? Sí, por favor. Juanita, por favor, si estás aquí del público. No, por favor, un aplauso acá para nuestra chef invitada, por favor. Juanita, tu delantal, por favor. Vale. Juanita, ¿cómo estás? ¿Por acá nerviosa con la cocina de hoy? Sí, nerviosa con la receta. Un aplauso para Juanita, por favor. Juanita a veces se levanta y dice, además de ser abogada, me toca ir a actuar. ¿Vale? Ese es aplauso, por favor. Bien. Listo, vamos a arrancar entonces. Bueno, ingredientes. Pues no, pero ingredientes, pero ¿qué necesitamos para hacer una torta? No, pero un segundo, presentemos a Juanita. Juanita, aquí, claro. Juanita, ¿tú de qué casa de cocina vienes? ¿En dónde trabajas? ¿Cuántos años llevas preparando esas recetas de restitución de tierras? Hola, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Juanita Helvi, soy abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. ¿Y el tiempo trabajando en estas recetas? Trabajo hace 2 años en la Comisión Colombiana de Juristas y en este maravilloso caso de la data. Ok, o sea, 2 años en esta receta específicamente. En esta receta específicamente. Listo, perfecto. Bueno, nos vamos con los ingredientes. ¿Te parece, Juanita? De acuerdo. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué necesitamos para hacer una torta? Lo primero, ¿y en dónde la vamos a hacer? Una olla, un recipiente, ¿sí o no? El recipiente adecuado, ¿sí o no? Importantísimo. Y yo sé quién nos puede colaborar con trayéndonos. Pero hay una cosita acá importante, y es que imagínense que ese recipiente no existía. Lo que llaman el abogado el marco legal, ¿no? No había cómo pedir, ¿no?, en restitución tierras si los campesinos estaban metidos dentro de un parque nacional natural, ¿no? Entonces tuvieron que hacer la olla, ¿verdad, Juanita? Cuéntanos un poquito. Sí, tal y como mencionas, todo esto empezó con una apuesta de la Comisión Colombiana de Juristas y Axucor, la Organización de Campesinos del Sur de Córdoba, para empezar a trabajar con la comunidad desde 2018, escucharlos, iniciar a documentar sus casos, presentar las solicitudes. Esto a pesar de que el decreto 440 en ese momento, 2018, tenía una prohibición legal expresa para iniciar el trámite de estas solicitudes al encontrarse en baldíos inadjudicables, los predios objeto del proceso. De todas maneras, se empezó el trabajo con la gente, se estableció esa relación de confianza y se inició pues todo un proceso de incidencia con la unidad de restitución bajo el argumento de que esa prohibición era una barrera injustificada para el acceso a la justicia de estas comunidades y a su reparación integral como víctimas. Listo, en otras palabras, no había olla. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues busquémosla. Listo. Entonces yo sí sé que nos la puede dar y es el señor Jorge Ricardo. Él es el presidente de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba. Un aplauso a don Jorge que trae la olla. Listo. Bueno, Jorge, por favor, acá, ¿la podemos poner? ¿Les queda claro, no? ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿Listo? ¿Listo? Vamos con... Vamos, Jorge, una cosita, Jorge. Acá un par de palabritas. ¿Cómo fue la labor, digamos, la gestión de la organización para ayudar a conseguir la olla? Bueno, primero que todo, saludos a todos y todas. Reciban un fuerte abrazo campesino de nuestra parte. Ese recipiente adecuado fue un largo trabajo. Yo
Primero que todo fue consolidar ese proceso campesino de tejido fuerte y resiliente que permitió también como cosas de la vida encontrarnos con la Comisión Colombiana de Juristas. Lo segundo fue también ir a, digamos, salirnos de nuestra zona de confort, que es nuestro territorio, venirnos a esta ciudad fría que es compleja para uno que viene de tierra caliente, y empezar a hacer un proceso de incidencia, de gestiones, de llegar a hablarle a la institucionalidad, a decirle por qué era necesario que ese campesinado que había salido del parque, que se le había vulnerado sus derechos como consecuencia de la implementación de una ley creada desde los escritorios y desconociendo las realidades del territorio, y que entendieran por qué nuestro campesinado tiene ese anhelo, por qué es necesario avanzar, que es más que un tema de un simple compromiso de la institucionalidad, es más un tema de un acto de generarle justicia a esa población excluida. Y empezamos a hablar con el Ministerio de Agricultura, con la Unidad de Restitución de Tierras, y pues gracias a ese acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, de otras personas que quizás también nos ayudaron con algunos apoyos, de las voluntades de nuestro campesinado, que quisiera pedir nuevamente un fuerte aplauso para ellos por su resiliencia, por su fortaleza. Logramos también, contando con las voluntades de la Unidad de Restitución de Tierras, marcar el proceso de restitución de tierras en Colombia, y más que eso, abrir una puerta para que el campesinado que ha salido de estos territorios que se constituyeron como parques, desconociendo la realidad, hoy tengan la posibilidad de acceder a su derecho a la restitución de tierra, que hoy tengan la posibilidad de acceder a la justicia de manera integral y reparadora. Vale, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vale, muy bien. Gracias, don Jorge. Listo. Bueno, aquí les aviso rápidamente. El Consejo de Estado en el 2023 logró ya la olla finalmente, quitó la prohibición, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ingrediente entonces. Bueno, la masa madre de documentación del despojo. Listo, échela ahí. El principal, ahora sí, la masa. ¿Vale? Yo estoy jodido ahí porque soy alérgico al gluten, pero échela ahí. ¿Esa está sin gluten? Listo, sí. ¿Así? Bueno, Sí. Ojo a esto. ¿Qué tocó hacer? Pues hay que empezar a documentar, ¿no?, los hechos de violencia que terminaron con el desarraigo, con el despojo campesino, ¿verdad, chef? ¿Cómo es la cosa? Sí, efectivamente, como les contó también Jorge, gracias a ese proceso de incidencia y a la suspensión provisional que hubo del decreto 440, logramos tener la olla, que es todo ese marco legal. Después pues llegó también la ley 2294, promovida por este gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo, que permitió que esas solicitudes que la Comisión Colombiana de Juristas venía presentando desde 2018 pudieran empezar a avanzar en el trámite administrativo. Como Comisión Colombiana de Juristas presentamos las solicitudes a nombre de la comunidad, las documentamos y ya pues teniendo esa olla pues hubo el marco legal para que la Unidad de Restitución de Tierras empezara el proceso de microfocalización, que quiere decir de selección de los casos, de estos particularmente de la vereda de la Danta, y se iniciara el estudio de estos casos. Esto es a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras. Ellos son los encargados por ley pues de esta primera etapa del proceso, que es la etapa administrativa. Listo, siguiente ingrediente, chef. Bueno, vamos con salsa institucional de temporada. Pero, ¿quién me estuvo esculcando acá? Me desordenaron. Un segundo, le dañó ahí al... Ya, chef, échele ahí. Salsa institucional Qué de pena, temporada. se robó la temporada, la salsa temporada ahí. Bien. ¿Qué es esto? Pues Ya ya vamos creo echando. que aquí la chef invitada nos fue contando un poquito, y es que esta salsa pues no está tan fuerte siempre, ¿no? Como que depende del gobierno, como que depende de algunas circunstancias, y es que acá necesitamos que algunas instituciones del Estado, incluyendo pues la URT, le meta aquí la ficha, ¿no? Entonces parece que se consiguió la salsa en una temporada perfecta. Cuéntanos, Juanito. Así es, esta salsa es muy importante porque, como les venía comentando, con el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, entonces se puede empezar a trabajar los casos
y ya pues con esta voluntad de la unidad de restitución de tierras en avanzar, se inició con toda la etapa probatoria, con la medición de los casos. Hasta el momento se han medido 15 casos correspondientes a 14 familias, que es lo que en este momento está inscrito en el registro de tierras y frente a los cuales presentamos la demanda. Pero he la oportunidad de decir que la comunidad de La Danta son muchas más familias, son más de 50 familias, que esperamos que pues con esta voluntad institucional se pueda seguir avanzando con las mediciones. O sea, que esta receta se pueda replicar, ¿no? A otras personas. ¿Listo? Vale, la siguiente, chef. 2 cucharadas de esencia de arraigo campesino. Bueno, importante, hay que probar acá la relación de los campesinos con la tierra, porque adivinen que no hay escrituras. Entonces toca ver cómo mostramos que los campesinos han vivido y han querido esa tierra y la han cuidado, ¿no? ¿Cómo es, chef? Precisamente, Oscar, ya para la presentación de la demanda hicimos un trabajo probatorio donde logramos demostrar la relación que tenía el campesinado con la tierra, ya que aún sin título ellos habían forjado su proyecto de vida en esta tierra que está dentro del Parque Nacional Nudo del Paramillo. Asimismo, que al momento de los hechos de desplazamiento forzado por el conflicto tenían este arraigo consolidado, por lo que se les debía considerar ocupantes, de acuerdo al artículo 75 de la ley 1448, por lo que cumplían los requisitos para ser acreedores del derecho a la restitución. Los abogados están disfrutando mucho esa receta, ¿no? Ya, artículos, decretos, una belleza esto. Sigamos, por favor. Bueno, una porción generosa de comunidad campesina organizada. Esto es importantísimo porque acá no son campesinos de manera individual pidiendo la restitución de tierras, sino es una comunidad. Ojo, porque la ley ya planteaba que las comunidades indígenas, las comunidades afro la pidieran, pero una comunidad campesina como sujeto colectivo, ya hablo como abogado también. Chef, cuéntanos, este último, bueno, penúltimo. Bueno, este ingrediente es muy importante porque la receta no es solo jurídica. Este ingrediente pues consistió en un trabajo muy importante que se trabajó con compañeras del equipo social y del equipo de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, que por supuesto no puedo dejar de mencionar a Diana Roa, a Sofía Ordóñez y a Lorena Aguilar acá presentes, que trabajaron muy fuertemente en toda esta recopilación probatoria, y entonces logramos plantear en la demanda no solo un tema de daños individuales por familia, sino también la existencia de daños colectivos, como por ejemplo el impacto que sufrieron en su tejido social al no poder seguir viviendo juntos, un impacto intergeneracional porque las nuevas generaciones no pudieron continuar con este proyecto de vida campesino, también un impacto en la dignidad humana, ya que por supuesto el desplazamiento incrementó la pobreza, y un impacto en todo lo que es la economía campesina, porque por supuesto la comunidad vio completamente afectada su soberanía alimentaria con el desplazamiento. Listo, ya mero acabamos la receta. Juan. Ya. Endulzante psicosocial, apoyo emocional y acompañamiento de las comunidades. Ese Juan se lo ha ido echando durante el camino porque es importante durante toda la receta. Exactamente, es un ingrediente transversal que, como les comenté ahorita, pues no solo aplica para esta receta, sino para otras recetas que tenemos desde la Comisión Colombiana de Juristas, porque todos los casos los manejamos con un enfoque sociojurídico, es decir, que los maneja tanto un abogado como un profesional social, dos elementos igual de importantes que hacen que todas las recetas queden ricas. Listo, lo último, al pastel que le falta al final, la cereza. No alcanzó, tocó un durazno. Parece un durazno. Qué pena, sí, qué pena con ustedes. Es una cereza, ¿Una cereza? Sí. es una cereza naranja. Y es, ¿qué están pidiendo los campesinos a través de la CCJ? ¿Qué están pidiéndolo? Claro, esto es lo más importante y es lo que pedimos en la demanda. Estas pretensiones pues se construyeron con todo este trabajo sociojurídico que les comenté y el trabajo arduo que tuvimos con la comunidad. Finalmente lo que le solicitamos al juez es que la comunidad pueda tener predios en compensación por equivalencia por fuera del parque, lo cual les permite tener un título de propiedad por fin, pero que estos predios puedan ser colindantes porque ellos quieren pues seguir teniendo esas relaciones vecinales y colectivas que siempre han tenido. Adicionalmente, que se puedan reconstruir esos sitios comunales que ellos tenían antes del desplazamiento en la vereda, como por ejemplo una cancha de fútbol, un salón comunal. También solicitamos que estos predios se entreguen en el territorio, en el sur de Córdoba, para no generar un nuevo desarraigo.
También en cuanto a la aplicación de enfoques diferenciales, solicitamos que estos predios tengan unas vías de acceso adecuadas y que sean cercanos, pues considerando que hay varios adultos mayores en la comunidad, a cascos urbanos. Y también por el trabajo que hicimos de enfoque de género, solicitamos que para casos que documentamos de mujeres víctimas de violencia de género, se les pueda entregar un predio aparte a la pareja que tenían al momento del desplazamiento, que en muchos casos pues era también su violentadora. Entonces digamos que este es un resumen de la CERSA. ¿Entendieron todo? ¿Sí o no? Vamos a ver si entendieron. Un aplauso y vamos a ver si entendieron todo. Una miradita acá rápida, vamos a hacer un resumen muy rápido de la receta, para que se acuerden. ¿Listo? Qué pena me lo quité, pero es que las orejas lo dieron todo, ya no me da más. 1. El recipiente adecuado. 2. La masa madre de documentación del despojo que sufrió la comunidad. 3. La salsa institucional de temporada. Acuérdense un poco, el gobierno que apoya ahí, ¿no? 2 cucharas de esencia de arraigo campesino para contar la relación del campesinado con la tierra, ya que no hay escrituras. Una porción generosa de comunidad campesina organizada, ¿no? Es una comunidad, no son, digamos, como demandas particulares. Y la cereza del pastel, pues prácticamente, ¿qué es? ¿No? Lo que va a pedir la comunidad. Todo eso atravesado por un apoyo emocional bastante fuerte. ¿Comprendido ahora sí? Vamos a ver si lo comprendieron. Buenas noches, bienvenidos a su programa Concéntrese. Este traje es patrocinado por Pilar Castaño, referente de la moda en Colombia, hija de doña Gloria Valencia de Castaño. Vamos a jugar. ¿Algunos ya conocen el juego? Concéntrese. Necesitamos 2 personas del público que quieran pasar a jugar. Hay premio. No tantas. Entre más se demoren, más se demora la comida. Bueno. Entonces, por favor. ¿Listo? Bueno, por acá, listo, acá tenemos un voluntario y creo que allá tenemos otra voluntaria. ¿Sí? ¿Listo? Listo, bien. No estaba Un libreteado. aplauso, por favor. Muy bien. ¿De qué se trata? Sencillamente de memorizar, concentrarse y buscar parejas. Tenemos 2 colores y cada color tiene números. ¿Qué vamos a hacer? Buscar las parejas, como cuando jugábamos con las cartas, ¿vale? ¿Tenemos cuántas oportunidades? Que le peguen a 2 ingredientes. 2 ingredientes, dice el señor juez, de rifas, juegos y espectáculos. Yo soy un poco ciego y le voy a pedir un poquito de ayuda al señor juez, porque se me quedaron las gafas de verdad. ¿Presbicia? ¿Conocen el término? ¿Listo? Iniciamos. ¿Listo? ¿Listos? Vamos a escoger un número de un color y un número de otro color. 2 y 12. ¿Y tu nombre es? Josefina. Josefina. A ver, ¿qué dice ahí? Ayúdenle, que es que el man tiene presbicia. Yo también. Documentación del despojo, abandono forzado, endulzante psicosocial. ¿Correcto o no correcto? No, señora, esta oportunidad no. Y vamos con Juan José. 1 y 4. Salsa institucional de temporada y apoyo de la unidad de restitución de tierras URT. ¿Será que sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? El público puede ayudar también, ¿no? Sí, listo, creo que tenemos la primera de las 2. Listo, aplauso por favor. Pues seguimos con Josefina. 8 y 13. Porción generosa de comunidad campesina organizada. Y 13. El marco legal que permite la restitución en parques nacionales. ¿Correcto o no correcto? ¿Correcto?
Última ronda. 14-3. No alcanzo a leer. La cerveza, no la cereza. Cereza. La cerveza del pastel. La cereza. Perdón. La cereza del pastel. La organización y la unidad. La unión de la comunidad campesina. ¿Sí? No. Última. Última. 7 y 9. ¿Es el público? 13. Bueno, 2. Documentación del despojo o abandono forzado. No. Vaya, 5 y 11. No alcanzo a leer. Esencia de arraigo campesino. Pruebas de la relación de las familias con la tierra. Sí, lo tenemos. Bien, aplauso. Un aplauso. Tenemos un ganador. Vale. Creo que nos ¿Puede reclamar queda... el premio de la CCJ, por favor? Los premios, ahorita los bajamos por ahí, para los premios, por favor, un aplauso para los competidores, por favor. Nos quedó claro dos cosas, y es que no quedó tan claro, y lo segundo es que problemas de lectura de todo el mundo, ¿no? No estaba como grave, ¿vale? Listo. Bien, bueno, por acá acompañémonos porque hay una pregunta acá importantísima, y es el tiempo de horneado de esta receta, ¿no? Porque hay que meterla al horno, ¿cierto? Hay que meterla al horno. Y hay que ver, adivinen cuál es el horno. Pues la justicia, ¿no? Ya está el paquete acá, la demanda. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, Juanita, estimas que debemos tener de cocción? Ya viene acá el chef a meterlo acá, la olla al horno. El carro, no, acá tenemos un sombrero aparte todavía, ¿listo? ¿Cuánto tiempo, Juanita, crees que tengamos que meter? Por favor, llevamos ahí la olla al horno. ¿Cuánto tiempo hace falta para que esté lista esta receta? Es la pregunta del millón. En este momento está pendiente aún lo que es la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. Ya sabemos que hay reparto en el juzgado tercero de Montería, pero pues tenemos que esperar todavía que se agoten una serie de etapas, la admisión de la demanda, lo que es la etapa probatoria, donde pues el juez corrobora pues todas las pruebas que pasó la unidad de restitución de tierras, que pasamos como CCJ. Y bueno, como todos sabemos, pues hay una mora judicial, por lo que realmente sí puede demorarse de 2 a 5 años. Esperamos que no sea más de eso, porque pues afortunadamente en estos casos no tenemos lo que se llama posibles segundos ocupantes, porque los predios, como están en el parque, los que no han retornado pues están desocupados. Entonces esperamos que no haya nadie que se oponga pues a estas solicitudes, lo cual pues puede agilizar mucho el proceso. Entonces esperamos que el juez emita sentencia en un tiempo no tan largo, pero pues desafortunadamente dependemos aún del juez, y muy importante, esperamos pues poder acumular en la etapa judicial los casos de todas las otras familias, que son muchas, que conforman a la comunidad de la Danta. Y una cosita acá importante, y es que los beneficiarios de ese pastel también van pasando los años, ¿no? Yo conozco otros casos y me ha roto el corazón ver un montón de gente que tiene 80, 90, 95 años y sigue esperando su tierrita, y algunos pues ya no lo logran. Eso es tremendamente triste. Quiero acá pedirle un enorme aplauso a la Comisión Colombiana de Juristas, a Juanita, ¿vale? A los abogados, a las abogadas, a las psicosociales que siempre nos acompañan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí vamos a ir cerrando.
Yo hace rato les decía que para mucha gente en este país el asunto del desplazamiento se volvió como un paisaje, ¿no? Y uno finalmente está seguro en su casa y en su cama. Y el sentir esa sensación que deben sentir, digamos, las víctimas de desplazamiento es terrible. Normalmente cuando le cuentan a uno esa sensación de tener que dejar todo botado y salir corriendo porque si no les va a pasar algo, si es que no les pasó ya algo, ¿no? Arrancar y comenzar de cero, de nuevo muy lejos. Yo me pongo a pensar aquí también en un término bastante ñoño que utilizó la Comisión de la Verdad que se llama descampesinización. Y es una cosa que le estaba pasando a este país y es que cada vez tenemos menos campesinos y de personas que tienen la posibilidad de tener un entorno de vivir como un campesino. Y por eso quiero invitar muy especialmente, para ir cerrando este espacio, acá a dos personas más, dos compañeras de la Danta que vinieron hasta acá, que han estado igual acá sufriendo de frío durante estos días. Por favor, las invitamos. Acá lo siento, pero bienvenida a la señora Bienvenida, porque así se llama, la Bienvenida. Por favor, siga por favor. Señora Diana, siga adelante por favor. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, arranquemos con la señora Bienvenida. Pues nada, si nos quiere saludar un ratico y nos quiere contar cómo llegó su familia a la Danta, hace cuánto, cómo se vivía por allá. Buenas noches, querido público. De antemano les agradezco por sacar ese tiempo y venir a escuchar nuestra historia de nuestra vereda La Danta. Mi nombre es Bienvenida Martínez, muy popular mi nombre. Pues la historia, en el momento en que llegamos, pues yo llegué siendo muy niña. Me cuenta mi mamá que llegué de brazo todavía. Puedo decir que llegué en el 1991. Actualmente tengo 34 años. Parte de mi infancia, pues la Divina Danta. Y es una parte muy compleja porque tras que se vivió violencia, en su momento también vivíamos felices. ¿En qué sentido? En el que ahí pues nuestros padres, nuestros abuelos y demás familiares en comunidad, o sea, todos era donde sembrábamos el pan coger, o sea, todo era más fácil, todo era como que no, vaya al monte y traiga esto, el arroz, la yuca, el plátano, que creábamos el cerdo, que la gallina, y todo era en abundancia. Entonces, en el momento de que nos enteramos que era de parque, pues fue muy complejo porque sentimos que nos arrancaron como que algo que era de nosotros, que era nuestro, porque tantos años viviendo en la vereda y nunca nos habían dicho que eso era de parque. Y lo sentíamos nuestro, eso era nuestro, eran nuestras tierras donde cultivábamos el pan coger. Y pese a eso que es de parque, que ya parque no dejaba pues que las comunidades sembraran, que tumbaran montes para las cosechas, ahí fue donde pues surgieron muchas cosas como tales desplazamientos, hace parte también desde ese entonces. Nos pasamos a vivir a Río Verde, que es un corregimiento, no es una ciudad, es un corregimiento. En ese momento, pues, que nos pasamos a Río Verde, ya todo cambia, ya pues, nuestra forma de vivir cambió. ¿En qué sistema, en qué sentido se puede decir? En que ya no era la misma comunidad, ya no eran los mismos vecinos, ya no se compartía lo mismo que hacíamos en la vereda. En la vereda, por lo menos mi papá, criábamos mucho cerdo y él mataba cerdo y hacía envueltos. Envueltos es con hojas de bijao. Entonces, ¿qué pasaba? Que él cogía y le mandaba a cada vecino
le mandaba una zarapita, por decir así. Un poquito de lo que es. Bueno, acá en el momento de que pasamos a Río Verde ya, o sea, a criar nuevos vecinos, ya era muy diferente. Y hasta el momento es diferente porque no tenemos el mismo espacio, la misma libertad que teníamos en la vereda, todo se redujo más. Porque, o sea, es muy diferente vivir en la vereda, donde usted tiene campo libre de usted sembrar sus, ¿cómo es decir?, hortalizas, donde usted coge el ají, coge el tomate, el cebollín, sembrábamos col, que la pinaca. Entonces ya al pasarnos al pueblo, todo se redujo, poco espacio y todo es más complejo, todo es más complejo. Entonces, pues, si se llega la oportunidad de que esa receta llegara a su punto final y nos pudieran restituir nuevamente nuestras tierras, no en el mismo punto, no porque ya eso no podemos hacer nada, eso es de parque, pero sí en un punto más cercano donde sí podamos vivir nuevamente como comunidad. Muchas gracias, bienvenida, muchas gracias. Señora Diana, quería preguntarle, pues, ¿hace cuánto ustedes también llegaron? Pero quería preguntarles también cómo es la vida ahí en Río Verde, cómo es su familia ahora en Río Verde, digamos, como qué limitaciones sociales ustedes sienten que tienen la vida en Río Verde y qué esperan ustedes de la restitución de tierras. ¿Cómo se ve usted ya dentro de unos años, a lo mejor, con un título, por primera vez, me imagino? Gracias por invitarme. La vida acá en Río Verde es muy diferente, muy distinta. Es algo que no es igual, que tenemos tanto tiempo acá y yo le voy a ser sincera, todavía no nos adaptamos. Todavía no me acostumbro a las cosas de acá. ¿Por qué? Porque las fuentes hídricas que teníamos allá era por abundancia, la comida, todo era por abundancia. Acá todo están, o sea, todo, como te digo, no es igual. ¿En qué sentido? En la forma en que, por ejemplo, allá teníamos el agua por abundancia, acá no. Acá todo llega por horas, es muy poquita, hay días que no hay agua, tienes que recogerla y no desperdiciarla. Es algo muy distinto, muy diferente. Pues me imagino, pues sería algo maravilloso para toda la comunidad que nos restituyera, que nos dieran nuestra tierrita con nuestros documentos, que ya nosotros dijéramos, sí, es de nosotros. No que, ay, no, es que no podemos sembrar porque es del Estado, no podemos sembrar porque esto ya es parque, ya no nos pertenece, nos sentimos como atados. Pero si llegase el momento, que eso es lo que todos estamos esperando, sería algo maravilloso para toda la comunidad. Sí, una cosita acá, un aplauso, porfa. Listo. Una cosita acá pequeña para cerrar para las dos, si quieren agregar alguna cosita también. ¿Ustedes tienen hijos, tienen familia? No sé ustedes cómo se ven también, cómo se proyectan con sus familias, si han pensado un poco en que, no sé si sus hijos nacieron o crecieron en Río Verde o ya alcanzaron a crecer o van a crecer en una tierra que a lo mejor les dé la restitución. ¿Cómo lo ven en el futuro? A nivel de la familia, de la comunidad y lo que nos quiera además agregar, señora, bienvenida. Bueno, sí tenemos hijos y sí pensamos en un futuro, porque pues que se diera todo esto que nuestros representantes están haciendo, pues sería muy, ¿cómo le diría? Muy bueno. Y así pues, de esa manera, nos dieran nuestras tierras, nuestros hijos. No vamos a decir que vivirían la misma experiencia que nosotros vivimos, porque ya es muy diferente, porque ya nosotros
En la vereda nos enseñamos a trabajar desde muy niño, a laborar la tierra, a cómo se sembraba una yuca, un plátano. En cambio que ellos están grandes y se les va a hacer muy difícil aprender, ¿sí? Porque eso desde niño nuestros padres nos los inculcaban en la mente y nos enseñaban cómo se iba a hacer. Por lo menos mis hijos, los dos últimos, no saben qué es vivir en el monte, así digamos, en la vereda, no saben. Siempre han sido ahí del pueblito. Igual tampoco es una ciudad, es un pueblito. Y sí, pues nuestra vereda, nuestra comunidad La Danta, es una tierra muy bendecida en fuentes hídricas. Ojalá todos pudieran conocerla. Muy bendecida en fuentes hídricas. Hermosísima, tiene unos paisajes hermosos. Sí. Y me da nostalgia hablar de esto porque nosotros crecimos en esa vereda. Ahí nos formamos y sentíamos eso era nuestro. Y pues es muy complejo que nos hayan sacado de la vereda, así, en la forma, sí, es muy complejo. En la forma que nos sacaron a nosotros, pues toda la comunidad, primero el desplazamiento por el conflicto, por todas las cosas tan horribles que se vivió allá. Cuando nos dicen, no, que ya esto es de parque, ya esto le pertenece a parque, ya esto ya es del Estado, para nosotros es un desplazamiento más. Es algo que no es algo terrible. Uno por la violencia y otra por el gobierno, por el Estado, que ya de parque ya es una cosa, que ya es otra, es algo muy duro para nosotros los campesinos. Bueno, yo aquí, para cerrar, quería ojalá tener la oportunidad de ir a visitarlas en una tierra que ya sea de ustedes, que ustedes puedan decir, esta es mi finca y aquí estoy con mi familia, y que se cierre este ciclo tan largo como de hechos revictimizantes que han tenido ustedes, que puedan decir, le puedo dejar esta tierra a mis hijos, ¿no? Y que ustedes puedan, claro, a sus hijos y a sus hijas, y que sea en propiedad, ¿no? Entonces, nada, ojalá que a lo mejor, yo no puedo comer el cerdito, pero algo seguramente con toda lo generosa que es esa tierra, gallinita, sí estoy ahí súper firme. Entonces, ojalá que así sea, que allá nos veamos. El armadillo pues no he comido, pero bueno, ahí le hacemos. Sí. Un aplauso para ellas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y acá algunos vecinos también de La Danta les mandaron 3 videitos porque quieren decirles algo a ustedes. Bueno, mi nombre es Osvaldo Alarcón López. Vengo de la vereda de La Danta. Llegué ahí en el 85. Ahí formé una familia con mi esposa y duré mucho tiempo viviendo ahí. Y estoy agradecido de Dios porque formé mi familia, aunque pasé tiempos malos y tiempos buenos. Pero le doy gracias a Dios que todavía estoy vivo y tengo mi familia completa. Gracias a los que me están viendo, que esto es un ejemplo para los que me están viendo, que no es fácil vivir en una montaña o en un territorio donde uno, si es caso, ve para donde ve, todo lo ve oscuro. Pero bueno, mientras que uno esté con Dios, Dios siempre acompaña a uno y lo libra y lo cuida. Le doy gracias a Dios que salimos bien y estamos bien. Gloria a Dios. Bueno, mi nombre es Dairo José Gutiérrez, soy de la vereda La Danta, donde llegué a esa parte muy joven. Me llevaron mis papás allá, disfruté mucho el campo y por el sonido de los pájaros, comer animales, bañarme en agua cristalina, muy hermoso, el clima es lindo. Le doy gracias a la unidad de restitución y a todas esas unidades que nos han ayudado. Yo le doy gracias y las personas que nos están viendo, pues les digo que este es un hecho que se va a hacer realidad, aunque hay personas que dicen, no, eso es perder el tiempo, pero yo que estoy viviendo esto sé que es un hecho y se va a llegar a realidad. Soy Luis Manuel Aguilar. Quiero decirles que la vereda de La Danta sería muy sabroso, en donde uno vivió tiempos buenos, tiempos malos, pero gracias a Dios estamos vivos. Y agradecerle a todas las personas que nos están ayudando.
personas que uno visitaba, reunidos, los vecinos. Y ya hemos llegado a un extremo porque ya no falta bulla ahí. Buenas noches, mi pueblo. ¡Uy! Muy bajito. Me cansé de esperarte y sufrir tu desprecio. Me cansé de esperarte y ya hoy no te quiero. Me cansé de esperarte y sufrir tu desprecio. Me cansé de esperarte y ya hoy no te quiero. Alárgate, mira, ves de otra parte. Fíjate y date cuenta, el mundo es grande. Fíjate y date cuenta, el mundo es grande. Alárgate, mira, ves de otra parte. ¡Ay! ¡Uy! Vamos. Debes quererme. Es tan divino. Es tan divino. Debes quererme. Bonita, pero veanla. Pues quereme, ay, amame. Comisión de juristas, cordial saludo. Ese amor yo siento en mí y eres la que ando buscando. Ay, cuando pequeño fui siempre viví enamorado. Ese amor yo siento en mí y eres la que ando buscando. Ay, quédeme que yo nací para amar. Ay, mami, yo nunca por olvidarte. Ay, mami, yo nunca por olvidarte. Ay, quédeme que yo nací para amarte. Ay, Loli, amor mío. Quédeme. Es como en las madrugadas, hay cuando alumbra el sol. Una a una las estrellas, él me da su resplandor. Es como en las madrugadas, hay cuando alumbra el sol. Una a una las estrellas, él le da su resplandor. Ay, quédeme que yo nací para amarte. Ay, mami, yo nunca por olvidarte. Ay, mami, yo nunca por olvidarte. Ay, quédeme que yo nací para amarte. Ay, uy. Debes quererme. Es tan divino. Es tan divino. Debes quererme. Ay, quereme. Ay, llámame, llámame. Ay, quereme, ay, quereme. Ay, llámame, llámame. Ay, quereme, quereme. Ay, llámame, ay, llámame. Quereme, quereme. Muchas gracias. Y un cordial saludo para la Comisión Colombiana de Juristas y que Dios les bendiga. Un aplauso enorme para don Modesto Cervantes, cantautor allá de la Danta, que vino a regalarnos esta canción. Y acá para cerrar, don Modesto, no se baje, por favor. Acá los invitamos a todos los integrantes allá de los vecinos de la Danta que se suman por acá. Muchas gracias a la CCJ, vamos por acá a darles un aplauso enorme, por favor.
Juanita, a todo el equipo de la CCJ, por favor, que ha estado trabajando tanto en este caso, por favor. Nuri también, ¿no? Si te animas a pasar acá, porfa, la gente de la CCJ que ha estado trabajando en este caso. La canción se llama Nací para amarte, dedicada a mi esposa que está allá arriba, que también que baje, que está allá en la producción, la dirección. Gina Santisteban, muchas gracias por el guión, la dirección de todo este espacio, la creativa de este grupo. Aquí también está, por acá está Isabela Villamizar, que también estuvo en la producción. Por acá está, otro aplauso al equipo de Rutas. Pasa por acá, Isabela, vale. A todos ustedes que vinieron de la Danta, que vinieron a contarnos su historia, seguramente tenemos muchas cosas que aprender de ustedes. Ojalá que tuviéramos más contacto en la forma en que ustedes luchan por una tierra. Eso creo que además los llena a uno de orgullo y de esperanza en un país en los que a veces uno como que se le baja mucho el ánimo. Me siento muy contento de haberlos conocido a todos, a la gente de la CCJ que siempre está ahí como abriéndonos la puerta para trabajar, para hacer cosas maravillosas como la que hacen acá apoyando a esta comunidad. A ustedes por haber venido una noche fría de martes. Gracias a todos. Esto es Rutas del Conflicto en vivo. Síganos también en nuestras redes sociales. Tenemos más cosas para movernos por toda la ciudad contando historias. Estamos trabajando ahorita en el centro contando un nuevo reportaje sobre esos crímenes de Estado conocidos como falsos positivos. Toda esa información está en nuestras redes sociales. Muchas gracias y bueno, es un poco prematuro. Feliz Navidad. ¿Vale? Juan Carlos, gracias. Gracias.